Hay personas que sobreviven una guerra y quedan marcadas para siempre. Y luego está Adrian Carton de Wyatt, un hombre que sobrevivió 2 guerras mundiales, múltiples heridas de bala, un cautiverio, varias fugas y hasta 3 accidentes de avión. Y aún así escribió sin ironía: «Francamente disfruté de la guerra». Hoy vas a conocer la historia real del soldado que parecía imposible de detener. Adrian Carton de Wyatt nació en Bruselas en 1880, hijo de un abogado belga y de madre irlandesa. Desde joven se movió en círculos de élite, estudió en Oxford y su vida podría haber sido cómoda, predecible y segura. Pero él tenía otra obsesión: la acción, el peligro, el frente. Antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial, ya había participado en conflictos en Sudáfrica y Somalia, donde recibió sus primeras heridas de combate. Ahí fue donde el mundo empezó a entender que este hombre no era normal. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial en 1914, Carton de Wyatt se lanza al combate como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. El frente occidental no era heroico, era barro, alambre de púas, ratas, enfermedades y artillería que caía día y noche sobre trincheras llenas de hombres aterrorizados. Ataques que a veces terminaban en masacres en cuestión de minutos. Aún así, él no solo sobrevivía, sino que destacaba por una mezcla rara de sangre fría y una terquedad que rozaba lo irracional. En la batalla del Somme, en 1916, una de las batallas más sangrientas de toda la historia humana, Carton de Wyatt lideró a sus hombres bajo fuego constante. Ese día recibió heridas graves. Pero lo que más impresionó a quienes estaban a su lado no fue que sobreviviera, sino lo que hizo después. Cuando los médicos se negaron a amputarle los dedos destrozados de su mano izquierda, él mismo se los arrancó con los dientes. Así, sin anestesia, sin dudarlo, y seguía adelante. A lo largo de la Primera Guerra Mundial, acumuló heridas en la cabeza, la cara, el estómago, el tobillo, la pierna, la cadera y el oído. Perdió el ojo izquierdo en combate, lo que le daría su imagen más icónica: el parche negro que llevaría el resto de su vida. Fue herido en total una vez durante su carrera militar. Una vez. Y cada vez que lo evacuaban para tratarlo, hacía lo mismo. Insistía en volver al frente lo antes posible. No porque no sintiera dolor, sino porque su mentalidad era completamente diferente a la del resto. Si podía caminar, podía pelear. Y si podía pelear, no había razón para estar lejos de la acción. Por su valentía en combate fue condecorado con la Cruz Victoria, la máxima distinción militar británica, además de recibir múltiples condecoraciones de otros países. Sus superiores lo describían como un líder de la OTAN, alguien cuya presencia en el campo de batalla generaba una calma extraña en los soldados que lo rodeaban, como si su indestructibilidad fuera contagiosa. Cuando la Primera Guerra Mundial termina en 1918, para la mayoría de los sobrevivientes llega el momento de reconstruir, descansar, intentar olvidar las trincheras. Para Carton de Wyatt, la vida normal parecía una pausa incómoda. Se retiró a Polonia, donde vivió durante años en una finca rural, cazando, pescando y llevando una vida que para cualquier otro hubiera sido el sueño del retiro. Pero en él era simplemente una espera, porque los hombres como él no se apagan. Solo esperan el próximo llamado. Y el llamado llegó. En 1939, cuando Hitler invade Polonia y estalla la Segunda Guerra Mundial, Carton de Wyatt ya tiene 59 años. Para cualquier otro veterano de su edad y con su historial de heridas, eso sería más que suficiente razón para quedarse en casa.
pero él regresa al servicio activo sin dudarlo, porque la guerra era su territorio y él lo sabía mejor que nadie. En abril de 1941, Carton de Guiard viajaba en un avión militar sobre el Mediterráneo cuando el aparato se estrelló cerca de las costas de Libia. Sobrevivió al impacto, nadó hasta la orilla y fue capturado por las fuerzas italianas. A sus 61 años, con un solo ojo, sin una mano y con una vez heridas de guerra en el cuerpo, era prisionero de guerra en Italia. Cualquier hombre en esa situación hubiera aceptado su suerte. Carton de Guiard número. Durante los siguientes 2 años, intenté escapar del campo de prisioneros en 5 ocasiones distintas. 5. Una de esas veces logró mantenerse fuera del campo durante 8 días completos antes de ser recapturado. 8 días escondido en el campo italiano, con un solo ojo, sin hablar bien el idioma, con más de 6 décadas de vida encima. Cuando lo volvieron a atrapar, los guardias italianos no lo castigaron con dureza. Según los registros históricos, lo miraban con una mezcla de incredulidad y respeto. Era imposible no admirarlo. En 1943, cuando Italia comenzó a negociar su salida de la guerra, Carton de Guiard fue liberado y utilizado como canal de comunicación secreto entre el gobierno italiano y los aliados. Su reputación era tan grande que incluso sus enemigos confiaban en su palabra. Fue enviado en misiones diplomáticas delicadas, moviéndose entre Roma y el cuartel general aliado, ayudando a coordinar lo que sería la rendición italiana. Un hombre que había pasado 2 años intentando escapar de una prisión italiana, ahora era el puente entre Italia y los aliados. La historia tiene esa clase de ironías. Pero la guerra no había terminado de ponerle una prueba. Carton de Guiard sobrevivió en total a 3 accidentes de avión a lo largo de su vida. 3 veces un avión en el que viajaba se estrelló o tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia. Y 3 veces él salió caminando, o nadando, o arrastrándose, pero salió. En una época donde los accidentes aéreos eran casi siempre fatales, sobrevivió una era extraordinaria. Sobrevivir 3 era algo que desafiaba cualquier estadística. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Carton de Guiard fue enviado a China como representante personal del primer ministro Winston Churchill ante el generalísimo Chiang Kai-shek. Churchill, que conoció bien a los hombres extraordinarios, lo describió en sus memorias como un guerrero de cuento de hadas. No era un elogio menor viniendo de alguien como Churchill. Era el reconocimiento de que este hombre pertenecía a una categoría diferente. Se retiró definitivamente del servicio activo después de la guerra, con el rango de teniente general. Tenía condecoraciones de Gran Bretaña, Bélgica, Polonia, Italia y otros países. Había servido en 3 continentes. Había sobrevivido a una vez heridas de bala, a la pérdida de un ojo y una mano, a 3 accidentes de avión, a un cautiverio y 5 intentos de fuga. Y lo había hecho con una actitud que nunca dejó de sorprender a quienes lo conocieron. Sin dramatismo, sin victimismo, con una calma casi desconcertante. Murió en 1963, a los 83 años, en su cama, en Irlanda, tranquilo, en paz, como si la muerte hubiera decidido, después de décadas de intentarlo, simplemente esperar a que él estuviera listo. Sus memorias, publicadas bajo el título Happy Odyssey, son una lectura fascinante no solo por los hechos que narra, sino por el tono con el que los cuenta. Sin exageración, sin buscar lástima. Con la misma frialdad con la que enfrentó cada batalla, cada herida, cada accidente.
como alguien que simplemente vivió la vida que eligió y no se arrepintió de ninguna parte de ella. Adrian Carton de Wyatt no fue un superhéroe. No tenía poderes especiales. Era un hombre de carne y hueso que tomó decisiones extraordinarias en circunstancias extremas, una y otra vez, durante décadas. Y eso, en cierta forma, lo hace más impresionante que cualquier personaje de ficción. Porque fue real, porque existió. Y porque su historia nos recuerda que el límite de lo que un ser humano puede soportar es, a veces, mucho más lejano de lo que creemos. Si esta historia te impactó, dale like y suscríbete, porque cada semana traemos historias reales que parecen imposibles. Y si quieres ver más historias de soldados que desafiaron todos los límites, el siguiente video te va a dejar igual de sorprendido.